Ciro Jacuzzi, la actualidad escobarense se vive y se analiza en Generación E. Claro que sí, lo hemos presentado de esta manera, también lo dimos a conocer el año pasado en esta tercera temporada y ya lo tenemos en vivo al señor Ciro Jacuzzi, director de Revista Día 32 y del portal El Día de Escobar, y por segundo año consecutivo. Ciro, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes, un gustazo. Ya para que termino de colocarme bien el barbijo y seguimos. Dale, no se te va a escuchar muy bien, me imagino que estás en una zona de confort ahora, ¿no? Zona protegida, estamos en la redacción de Día 32 y el Día de Escobar, después de haber compartido con vos la conferencia de prensa, con vos y otros varios colegas del intendente Ariel Zucarchuk sobre la situación del coronavirus en el partido de Escobar, y para completar el saludo, de vuelta un gusto estar, aunque esta vez es a la distancia por las circunstancias que nos tocan vivir tan excepcionales, participando de Generación E nuevamente. Lo mismo digo, me voy a ahorrar palabras porque ya las dijiste vos, pero la verdad que honor tenerte de vuelta como parte del equipo de Generación E, y para los oyentes también un gustazo seguramente tenerte acá para analizar un poco la actualidad escobarense, hoy titulada, como se titula tu último número de la revista Día 32, el avance del COVID-19 en estado crítico. En estado crítico Escobar, dijimos, la revista salió la semana pasada, hoy con las sucesivas actualizaciones de infectados y demás, podemos decir que el escenario es bastante similar, que estamos mal, pero no tan mal, como diría Guido Casca, y hablando en serio, es una situación delicada la que atraviesa el partido de Escobar, que forma parte del conurbano bonaerense, que forma parte del famoso AMBA, de esta área metropolitana de Buenos Aires, donde el distrito presenta algunas particularidades que lo destacan en el rango más crítico, y a esto se llega analizando las estadísticas de cada uno de los municipios, de los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires, un tercio que prácticamente por ahora se mantiene libre de coronavirus, pero 2/3, y especialmente los del área metropolitana, que están algunos más y otros menos complicados. Escobar está entre los más complicados. Estamos complicados, sí. Estamos en el mapa rojo. Claro, es el rojo, y si uno quiere ser un poco más benévolo, en el anaranjado, y voy a los datos porque no es una apreciación subjetiva que surja de una percepción de las cosas, sino de un análisis pormenorizado de los números. Mira, hay una referencia que es bastante clara para establecer el avance del COVID-19 en Escobar. En términos poblacionales, Escobar es el 25º distrito más poblado de la provincia. O sea, hacer la tabla de posiciones claro, de las poblaciones, y Escobar está 25. Ergo, debería estar en esa posición, un poquito más, un poquito menos, en la tabla de infectados, si se me permite esta expresión. Está bien, no está 25, está 11, está en el puesto número 11. Esa diferencia es la que marca la gravedad de la situación. Podemos traducirla, para hablar con un poco más de propiedad, en lo que se conoce como el índice de contagiosidad, o el índice de contagios, o tasa de incidencia, para ser más técnico en la terminología. Esto es la cantidad de personas infectadas que hay cada 100.000 habitantes. Cuando hacemos ese análisis proporcional a la población de cada distrito, Escobar, que en el total, en el bruto, está 11, asciende al 5.º lugar. Esto es el indicador más contundente y más ilustrativo respecto de qué tan grave es la situación en Escobar con respecto a esta pandemia de coronavirus. Después hay otros indicadores, podemos hablar de tasa de mortalidad, podemos hablar de tasa de letalidad del virus, que es la cantidad de personas fallecidas sobre el total de contagiados. Ahí Escobar también está por arriba de la media de la región sanitaria quinta a la que pertenece, y arriba de la media de la provincia de Buenos Aires, y arriba del promedio nacional. Pero en ese indicador Escobar ha logrado una evolución favorable, porque tenía un porcentual altísimo, llegó a estar cerca del 20%, y hoy está bastante por debajo del 10%, aunque arriba de los indicadores regional, provincial y nacional. Pero bueno, esto ya es quizá hilando un poco más fino. Yo creo que el dato, simplemente para caracterizar la situación, no para alarmar,
ni para intentar esbozar una crítica hacia la gestión sanitaria local, ni nada por el estilo. A lo que voy es datos duros. ¿Cómo está Escobar? Está entre los 5 más complicados de la provincia. Ahora, ahí en la portada, voy a ser repetitivo y voy a hacer caso a esa pregunta que se hace en la portada de la revista. Digo, ¿hay alguna explicación a todo esto que estás contando? Yo creo que hay una explicación parcial, pero bastante completa, que dio hoy justamente el intendente, cuando por primera vez en casi 3 meses que va la pandemia en el partido de Escobar o en el país. Bueno, acá el primer caso fue el 23 de marzo, estamos a 2 semanas, vamos 2 meses y medio. Bueno, por primera vez hoy se dieron datos más precisos y se hizo una suerte de desagregado de casos. La explicación que da el intendente, para resumir, es: tenemos hasta anoche, en unas horas va a salir el parte actualizado de hoy, pero hasta anoche 233 casos, retengamos este número, 233 casos, 233 personas infectadas desde el 23 de marzo hasta anoche. Bueno, de esas 233, dijo el intendente que 86 casos corresponden o tienen vinculación a la actividad del mercado de frutas y verduras del barrio Lambertucci. A los mercados, uno de la Asociación Boliviana y otro de Pancochi, que es un privado. Bueno, ahí tenés 1/3 de la cantidad de infectados. Y hay otra cantidad que se agrega. Estamos hablando de los contagios positivos acumulados, es decir, desde el principio de la pandemia hasta hoy, hasta el día de ayer, 21 a 30. Exacto, en realidad la situación en Lambertucci se empezó a agravar a partir de fines de abril, mayo. La zona de riesgo siempre estuvo latente, pero bueno, hoy se conoció, recordemos, Lambertucci pasó a fase 1 de la cuarentena, un aislamiento muy fuerte hasta hace poco, porque se estaban disparando contagios por todas partes, porque además mucha gente que trabaja en estos mercados vive en Lambertucci, contagió a su familia, algunas personas, a vecinos, conocidos, en fin. Esto es lo que derivó en estos 86 casos vinculados a la actividad frutihortícola en Lambertucci. Y después 23, dijo el intendente, casos de infectados, con varios lamentablemente fallecidos, del ex sanatorio San Carlos. Vos haces una cuenta fácil, prácticamente ahí tenés la mitad de los casos ocurridos en el partido de Escobar, en estos 2 focos de riesgo y de contagio. Quizás esa sea, como decía antes, una explicación, si bien parcial, bastante completa. También caben otros análisis, pero este es bastante completo, a pesar de que no contempla también que, a esto quiero ir para que se redondee el concepto que ahora estoy aportando. Otros distritos también han tenido problemas con sanatorios, otros distritos también han tenido problemas con geriátricos, otros distritos también han tenido problemas con inconductas de la comunidad o de vecinos que organizaron un cumpleaños o un baby shower o un casamiento, y ahí se han dado y disparado contagios, ¿no? Por algo hay tantos contagios, siempre hay un disparador. El intendente podrá decir, bueno, yo tengo una situación de las 5 peores en la provincia, pero 1/3 de esos contagios es porque yo tengo 2 mercados de frutas y verduras que en la provincia de Buenos Aires hay pocos. Es una actividad que no está en todos lados. Quizás es más común un sanatorio, como fue el caso de San Carlos, justamente dedicado a la tercera edad, que propagó rápidamente el virus por una total falta de desapego al protocolo de bioseguridad, ¿no? Suma entre las dos cosas, los 2 focos suman el 50% del total de los casos. Claro, o sea, una lectura, voy a decir algo horrible, pero para hablar de manera coloquial, si Escobar no tuviera los 2 mercados de concentradores de frutas y verduras y no existiera el sanatorio San Carlos, Escobar tendría una situación hipotéticamente, totalmente contrafáctico lo que estoy diciendo, bastante más aliviada de la que tiene ahora, con quizá la mitad de los casos. Bueno, a ver, no es una forma de interpretar y analizar los escenarios, pero digo, haciendo una lectura gruesa, se podría concluir en esto. Claro que sí, no solamente la decís vos al aire, sino que se la dice la misma gente, ¿no? Digo, que si no se daban estos 2 focos, estaríamos en 100, 100 y pico de casos, hipotéticamente, ¿no? Claro, esto es hipotético, porque y además cada distrito también tiene su particularidad, su complejidad. En otros lugares pasaron cosas que en Escobar no pasaron. Acá no se conoce que haya habido un casamiento como el que hubo en Capital, no hubo un baby shower donde te nazca un bebé con coronavirus. Hay excepcionalidades por todas partes. Las de Escobar son estas 2 que explicarían a grosso modo el 50% de los contagios. Y hay un dato que también uno entiende, Escobar es área metropolitana o es conurbano, pero estamos a 50 kilómetros de Capital.
o sea, de la zona, el distrito con más infectados en términos totales y de coeficiente, de proporción poblacional, es Capital Federal. Escobar está retirado a 50 kilómetros, pero tiene problemas más graves que Vicente López o que San Isidro, que están al lado, por ejemplo. Claro. ¿No? Claro. Y es muy complejo también, porque hay muchas cosas que dependen de conductas individuales, y eso no hay gobierno, ni siquiera gobierno totalitario, que pudiera llegar a corregir o a evitar, ¿no? También creo que cada ciudadano tiene que hacerse cargo, obviamente no me excluyo, de su comportamiento y de las precauciones que toma para evitar ser contagiado o evitar contagiar. Ciro, recién hablabas de la conferencia de prensa que dio hace pocas horas el intendente en el Teatro Seminari. Digo, estuviste apuntando ahí un montón de cosas. Decime qué es lo que te llamó más la atención, qué es lo que te pareció más importante de todo lo que habló él junto con el secretario de Salud. Sí, yo creo que si me pedís sacar algo en limpio, es que el mensaje, más allá de algunos pormenores, de algunas aclaraciones, de informaciones y datos que se fueron brindando a lo largo de 1 hora y media, una conferencia de prensa que nos alimentó de mucha información que los periodistas estábamos buscando, la conclusión es, mira, había un ministro de Economía tristemente célebre en alguna época pasada del país que decía hay que pasar el invierno. Sí. No lo bueno, esa frase calza. No lo querés nombrar. Álvaro Sogaray. Sí. No lo digo, capaz que no, capaz que no lo querías nombrar. Vos fíjate, décadas después todavía la frase tiene vigencia y aplica cuestiones que no tienen que ver con la economía, aunque obviamente la afectan. Y hoy creo que ilustra claramente la situación que se está viviendo, y hablar de pasar el invierno cuando todavía no empezó, porque no terminamos el otoño, ¿no? Digo que esta es la conclusión, fundamentalmente porque el intendente lo dijo con otras palabras. Dijo, ojalá en septiembre estemos en una situación mucho mejor a la que tenemos ahora y a la que vamos a tener por delante. Y también dijo, recemos. Sí. Esa fue la palabra, recemos para que lleguemos a agosto, septiembre, con una situación mejor y que podamos mirar para atrás y decir, bueno, pasamos lo peor y no fue tan grave. Sí, lo ha dicho en un par de oportunidades dentro, es decir, al principio y al final creo que hizo alusión a eso, ¿no? Exacto, lo mencionó en distintos tramos, y creo que eso es lo que sintetiza el mensaje, o uno de los mensajes hacia la población. El primero, el principal, el determinante es que cada uno se haga cargo de sus responsabilidades individuales y que la sociedad en su conjunto también se haga cargo de las responsabilidades colectivas que debe asumir y cumplir para evitar que se propague el virus, para facilitarle la tarea al virus, para facilitarle el daño, que cada uno cumpla y que todos cumplamos en suma con lo que tenemos que hacer para que la propagación sea lo menor posible. Eso por un lado. Por otro lado, tener conciencia de que no podemos esperar que mañana salga el sol y porque hay un parte médico, un parte sanitario que diga que hay menos contagios, la situación se alivió y ya todo lo que venga sea mejor. Hay que tener conciencia, precaución y paciencia de que lo que viene es tan difícil como lo que estamos transitando, o puede llegar aún a ser más difícil, y ahí de vuelta depende también de cómo nos comportemos como individuos y como sociedad. Y también un tercer tema, para tener en claro de qué se trata el coronavirus, algo que el intendente lo dijo varias veces, hoy una vez lo he escuchado en otras oportunidades, incluso lo dijo cuando estuvo en la noche de Mirta con su nieta Juana Viale, nieta de Mirta, no del otro, que lo volvió a decir con todas las letras: de cada 100 habitantes, de cada 100 personas, 75 se van a contagiar. Sí, lo volvió a decir hoy, sí. Y esto también es como para, si hay miedo, si hay pánico, si hay terror de que uno se contagie de un familiar o un ser querido, bueno, empezar a perderlo y naturalizar o familiarizarse con la realidad que estamos viviendo y el potencial riesgo que todos corremos, pero asumirlo también. A ver, esto no es para relajar las medidas de precaución, pero sino también tener conciencia de que esto puede llegar a afectar a 3/4 de la población. De hecho, decíamos recién, 233 infectados, pero son los que se conocen porque se han podido testear. Habrá habido, desde marzo hasta hoy, quizás una cantidad hasta mayor a esa, que ya atravesó la enfermedad y la superó, y no se enteró porque lo hizo de manera asintomática. Nunca se enteró, claro que sí. Incluso puede haber contagiado también y no se enteró ni el contagiado.
Si porque se habla incluso de que, y esto no lo digo yo porque no soy epidemiólogo ni infectólogo, y uno recién ahora se empieza a familiarizar con esta temática y a ahondar para tratar de hablar con propiedad y poder transmitir en limpio algunos conceptos. Lo que se dice desde el ámbito académico y científico es que se estima, porque tampoco hay un rigor determinado de esto que se está conociendo recién ahora, pero que 2/3 de los casos podrían ser asintomáticos. Claro. Entonces estamos hablando de que podríamos tener ya más de 400 personas que la hayan transitado a este virus de manera asintomática. Es una especulación, una proyección, pero basado en parámetros científicos que ya están bastante difundidos. Entonces a lo que voy es, por esto acá es importante cuando uno llega a este punto, ir a otro indicador que es la tasa de letalidad. Esto es, te lo mencionaba antes, pero ahora lo profundizo un poquito para que se entienda. Vale. ¿Cuántos infectados hay? ¿Cuántas personas fallecieron? Bueno, en Escobar, hasta anoche, 17 fallecidos sobre 233 contagiados. Eso te da un índice de fatalidad del 7 y pico %. Esto es, de cada 100 infectados, 7 fallecen. Que ese índice hoy sea del 7% es positivo en tanto y en cuanto llegó a ser casi del triple hasta hace un mes. A lo que voy es que muchos ven o temen, piensan, sienten al coronavirus como la antesala de la muerte, y no hay que exagerar. Hay un grupo de riesgo determinado por edad, por enfermedades preexistentes, etcétera, que son los que pueden tener un impacto negativo mayor al tener este virus en su organismo. Pero digo, perdámosle miedo. Hay un 7%, hay un 93 de cada 100 que una vez que lo atraviesan son dados de alta y siguen con su vida. A ver, entonces lo importante es perder el pánico a algo que quizás indefectiblemente ocurra, a pesar de que hagamos todo bien intentando que no pase, pero no por perderle el pánico o el miedo, bajemos la guardia y dejemos de hacer todo lo necesario, no solamente para que no nos pase, sino para evitar ser nosotros los responsables de que le pase a un familiar, seguro, a un ser querido o incluso a un desconocido. Seguro. Ciro, además de estas cifras que realmente inquietan y que estás comentando, también se hizo alusión en el día de hoy en la conferencia a la pospandemia y a las cuestiones que también inquietan, que tienen que ver con la economía local, ¿no? Es decir, con las cuestiones de los comerciantes más que nada, que se ven imposibilitados de laburar. Sí, de hecho el intendente lo dijo sin eufemismos. Hay comercios que están trabajando sin contar con autorización para hacerlo. No son rubros que hayan sido considerados esenciales, esto lo sabemos todos, los que más o menos nos movemos por el centro de las localidades, y sabemos que hay rubros que no tienen habilitación para funcionar en esta circunstancia y lo están haciendo. Lo que dijo el intendente concretamente, de alguna manera admitió que se está haciendo la vista gorda, pero que en algo dijo el municipio será implacable, en el cumplimiento de los protocolos. Acá se conjugan dos situaciones, él también lo mencionaba, el intendente de la conferencia de prensa. Hay por un lado el miedo de la gente a un contagio, a no salgo o no voy a tal lugar o no hago tal cosa porque a ver si me pasa esto, pero a su vez convive ese temor con un fastidio cada vez mayor de estar pasando la mayor cantidad del tiempo entre cuatro paredes y no poder moverse para cosas que no sean estrictamente primordiales. Entonces, sopesar ambas situaciones es muy difícil, y también entendiendo que hay que trabajar por el valor del trabajo mismo y por la necesidad de generar ingresos, y que el municipio también necesita que eso ocurra para que la gente pueda consumir y para que el comerciante, el industrial, el profesional y los vecinos en general puedan pagar sus tasas y de esa manera tener recursos para afrontar los gastos que esta pandemia implica y todo lo que hace al funcionamiento general del municipio, ¿no? El intendente dio un número que estoy tratando de buscar en mis anotaciones muy impactante con respecto a la pérdida económica que implicó la pandemia en el mes de mayo. Habló de un número gigante que lo estoy buscando y no lo tengo a mano, pero 3.500 millones de pesos. 3 millones y medio, ¿no? 3 millones y medio, 3.500 millones de pesos, dijo, 3.500 millones de pesos, casi la mitad del presupuesto municipal, en lo que no se movió en la economía local a causa de todas las restricciones en mayo en Escobar. Es aterrador como el virus, como el coronavirus mismo directamente lo que... Claro, y estamos hablando de mayo, el peor mes fue quizás abril, porque marzo más o menos hasta la mitad se funcionó, después fue la cuarentena estricta de fase 1,
en la segunda quincena, y abril estuvo prácticamente parado, salvo actividades esenciales muy puntuales. Sí. A ver, el impacto es enorme, y yo creo que como conclusión hay que tener en cuenta, repasando un poco lo que ya decía, el miedo no contribuye, la responsabilidad sí contribuye, y es imprescindible. Mientras cada uno haga de la mejor manera lo que tiene que hacer, el daño va a ser menor, pero también hay daños que son inevitables, y eso hay que asumirlo. Lo importante, bueno, quedó clarísimo hoy, ya muchas otras voces lo habían dicho, hoy el intendente también lo mencionó en más de una oportunidad, hay que pasar el invierno, lo que viene es tan difícil como lo que pasó, puede llegar incluso a ser más difícil todavía, no hacerse falsas expectativas, y dijo rezar, pidió que recemos. Bueno, quizás algunos no es una actividad que los atraiga demasiado, pero deseemos que en septiembre, cuando esté por llegar la primavera y las temperaturas empiecen a subir, hayamos dejado atrás lo más difícil y podamos estar preparados para una nueva normalidad más amigable que todo esto que nos toca atravesar en este momento. Eso espero, y espero que el próximo aire tuyo acá en Generación E tenga otros números mejores, ¿no? Por supuesto, esperemos. Dependerá mucho de lo que hagamos cada uno de nosotros, así que comprometámonos y ojalá, el mismo deseo, que si tiene que seguir siendo difícil, que lo sea, pero que no sea peor de lo que estamos pasando, porque es realmente delicado, y uno no quiere ser alarmista, redondeo con esto, cuando habla de que Escobar está entre los 5 más complicados. En la realidad de los números es un dato que tiene que estar, que se tiene que conocer, y que nos tiene que obligar a todos a ser más responsables y a extremar las medidas de precaución. Ciro, bienvenido de vuelta a Generación E, y feliz día del periodista, bueno, ya pasado, pero te lo digo ahora que estamos al aire. Muchísimas gracias, feliz día también para vos atrasado, y un abrazo grande, Martín, saludos a la audiencia. Pasó Ciro Jacuzzi con la actualidad escobarense, un año más con nosotros juntos, vamos a la tanda y seguimos con más Generaciones. Dale.